Iniciará este jueves en Las Tunas amplio programa de la Jornada Cucalambiana, Fiesta de las Tradiciones Campesinas. Continúan en la capital los Días de la Música, propuesta que organiza la Asociación Hermanos Saiz. Anuncia presentaciones en la capital cubana el Ballet de Camagüey. Saludos desde La Habana, es miércoles 29 de junio de 2016 y abrimos una nueva emisión en el noticiero cultural de la televisión cubana. Cultores de la poesía, investigadores y artistas confluirán en la provincia de Las Tunas a propósito de la edición 49 de la Jornada Cucalambiana que iniciará oficialmente en la jornada de mañana. Hoy establecemos contacto en directo con nuestra corresponsal en ese territorio oriental para conocer detalles de la cita. Sí, muchas gracias. El saludo para ti, Diuber, para el colectivo del Noticiero Cultural y, por supuesto, para la teleaudiencia. Ya se vive de una manera intensa la jornada cucalambiana aquí en Las Tunas. Y en el día de hoy, por ejemplo, tienen lugar encuentros de danzas, también aperturas de exposiciones y muchas otras actividades. Sin embargo, el comienzo oficial del evento será mañana a las 10 antes meridiano, con un desfile inaugural por toda la ciudad. La jornada cucalambiana siempre se ha caracterizado por la confluencia de un gran número de opciones de todos los géneros y de todas las manifestaciones. Es por ello que hoy me acompaña aquí la especialista de promoción de la Dirección Provincial de Cultura, Susel Duarte Ávila. Susel, la bienvenida y quisiéramos que nos dieras detalles, o sea, un breve esbozo del programa general de esta edición 49 de la Cucalambiana. Sí, Anivi, muchas gracias. Ya estamos los tuneros celebrando esta 49 edición de la Jornada Cucalambiana. La Dirección Provincial de Cultura ha diseñado un gran número, cerca de un centenar de actividades para esta magna cita del campesinado cubano. Tendremos la inauguración de importantes exposiciones de artes plásticas, también la inauguración del Salón de Artesanía, 10ª Mural y Paisaje, además de grupos danzarios que llegan de todos los municipios para mostrarle al público los bailes tradicionales, delegaciones de extranjeros, países invitados que van a estar mostrando su arte en el Cornito y además en la ciudad, en algunos CDR y en comunidades cercanas al territorio. Estaremos ofreciendo una gala infantil en el Cine Teatro Tunas, que también es muy gustada, y muy importante el concurso Justo Vega, donde llegan jóvenes de todas las provincias a mostrar sus habilidades, y también estaremos dando los premios del concurso Cucalambé en 10ª escrita y glosa. Muchas gracias, Susel, por este panorama que nos has dado del programa general de la Jornada Cucalambiana, y quería preguntarte a ti, Diuber, si te interesaría aclarar algún otro pormenor de este importante evento. Sí, Aníbal, en efecto nos gustaría conocer acerca del espacio teórico de la Jornada Cucalambiana, otro importante momento de este encuentro. Sí, como no, por supuesto, el evento teórico es uno de los más importantes del certamen cucalambiano. Y en él, en esta ocasión, se tratará el tema La décima por los caminos del canto y el verso, con importantes estudios acerca de la décima improvisada, también la décima escrita y el punto cubano específicamente. Esto es todo lo que tengo por hoy. Yo feliz de haber contactado contigo y con el colectivo del Noticiero Cultural. Desde aquí, desde Las Tunas, los saludo cordialmente. Muchísimas gracias, Anibis, por estos detalles. Nuestro noticiero estará al tanto del desarrollo de la Jornada Cucalambiana, cita que promueve las más genuinas tradiciones campesinas en nuestro país. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican otros medios de prensa. El portal del arte joven de la Asociación Hermanos Saiz comparte la noticia del regreso de los Días de la Música, un espacio que se retoma como parte de los festejos por el aniversario 30 de la Organización de los Jóvenes Creadores Cubanos. La apertura de esta jornada tuvo lugar anoche en el Salón Rosado Beni Moré de la Tropical, a cargo de reconocidos artistas del panorama trovadoresco de la isla. Kelvis Ochoa, Polito Ibáñez, Rochi de Corazón, Agnia Garcés, entre otros músicos de varias generaciones,
compartieron escenario. Hoy la noche estará dedicada al rock. Mañana 30 de junio la propuesta es el jazz, mientras que el 1 de julio la cita será con la música electrónica. El cierre de este evento estará a cargo de Adalberto Álvarez y la orquesta Miguel Failde este fin de semana, según puntualiza el sitio del Arte Joven. Por su parte, la Jiribilla informa que durante los meses de verano regresará la edición 16 de Rutas y Andares, organizada por la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Esta vez con más de 30 recorridos a museos y otros lugares emblemáticos de la capital. La ruta especial por la Quinta de los Molinos, una de las más concurridas en años anteriores, será otra de las propuestas que acercará a las familias a temas relacionados con la naturaleza a través de los paseos al Mariposario y a la Isla del Bonsai, entre otros espacios. Los interesados pueden obtener los tickets de Rutas y Andares a partir del 15 de julio en los museos de la ciudad, en la Casa Natal José Martí, en el Convento de San Francisco de Asís y en la maqueta del Centro Histórico. Y por último, cerramos con lo que publica la agencia de noticias Prensa Latina. El guitarrista y cantante tradicional cubano Eliades Ochoa le puso color y temperatura al gris invierno de la capital peruana en una visita a esta ciudad. El artista, ganador de 3 premios Grammy, aseguró que los peruanos son muy conocedores de la música cubana y le tienen alto aprecio. Eliades culminará en Lima una breve incursión sudamericana en la que antes estuvo en la ciudad colombiana de Medellín. De aquí volverá a La Habana y posteriormente viajará a Venezuela y Estados Unidos, donde le impresiona, dice, el gusto de los jóvenes por la música cubana. Con sus canciones fue muy sentida, muy querida, alegre cantó. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso, la periodista Magda Recic recibirá en el estudio al Premio Nacional de Ciencias Sociales Pedro Pablo Rodríguez. Usted no se vaya, ya regresamos. El Ballet de Camagüey iniciará una serie de presentaciones en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso con obras emblemáticas del repertorio de la compañía y posteriormente llegará a otros escenarios del país. Así lo confirma el siguiente informe. Conjuga esa gracia extrema de las artes con fuerza y agilidad desplegadas en giros y piruetas. El Ballet de Camagüey mantiene un repertorio que incluye piezas tradicionales del catálogo universal hasta las más atrevidas vanguardias danzarias. La agrupación subirá al escenario del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso los días 1, 2 y 3 de julio con la pieza Giselle, versión coreográfica de José Antonio Chávez. Va a ser un gran acontecimiento. En primer lugar, la compañía se va a presentar en la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso por primera vez después de su reparación capital. Por primera vez también vamos a estar acompañados de la orquesta del Gran Teatro de La Habana y por primera vez también
en los roles protagónicos van a haber varios bailarines. Luego el colectivo danzario ofrecerá un programa concierto en el Teatro Rubén Martínez Villena en Remedios. También tendrá una jornada de presentaciones en el Teatro La Caridad de Santa Clara y en el Principal de Santi Espíritus. El programa comprenderá las obras Gran Paz de Catre, Conflicto, La Muerte del Cisne, Soledad, Muñecos y Segundo Acto de Giselle. Junto a la magia de simular un vuelo sobre la escena, el Ballet de Camagüey ofrecerá espectáculos para que lo disfruten quienes aman la danza desde la luneta. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Lo anunciaba hace unos instantes. Hoy la periodista Magda Recic conversa en primera persona con un reconocido investigador y escritor cubano. Hoy nos vestimos de largo. Es un privilegio recibir en nuestro estudio a un hombre que se ha consagrado en cuerpo y alma a la defensa de la historia patria y que es de esos martianos que todos reconocemos como insustituibles. También un profesor que ha sabido transmitir su conocimiento, sus experiencias, sus apreciaciones a cuanta persona a él se le acerca, pero que ha sabido impartir esos conocimientos en los medios de comunicación, en los tantos ensayos, escritos, libros acerca de la historia patria que él nos ha tributado. En fin, un hombre imprescindible para nuestra cultura y para el desarrollo de nuestra historiografía. Se trata del doctor Pedro Pablo Rodríguez, quien además hoy, de muchas maneras, está celebrando sus 70 años junto al Noticiero Cultural. Bienvenido a nuestro Noticiero Cultural. Muchas gracias, un placer estar aquí y con muchas ustedes. Felicidades, porque sabemos que se ha tomado su tiempo para celebrarlo junto a nosotros, algo que le agradecemos. Un martiano, porque yo creo que si algo traduce su trayectoria, es esa empatía y esa capacidad de seguir los pasos de José Martí y de seguirlos no solo por el estudio de su obra, sino también por su propia creación, por la suya, por la que le distingue. Si tuviera que describirse como martiano, ¿qué de Martí apresó para usted, para su propia conducción como ser humano? Bueno, yo creo que he tratado, desde que afronté con sistematicidad la obra de Martí, sobre todo asumir su ética y de alguna manera tratar de seguirla. Desde luego, de modo alguno me quiero comparar a Martí, ni creo que me he acercado exactamente a él a repetir su vida, pero sí creo que he tratado de asumir sus enseñanzas en ese plano, su entrega y esa conducta, yo diría, de servicio humano que él nos enseña una y otra vez. Y digo una y otra vez porque cada vez que uno empieza a leer algo de Martí o a estudiar algo de su vida, se da cuenta de que efectivamente fue sistemática y constante esa entrega, y al punto que yo diría que es uno de los basamentos de su pensamiento y de su vida, esa conducta ética, ese pensar desde la ética y ese estarnos confrontando una y otra vez, como diría Eliseo Subiela, con el lado oscuro del corazón que todos tenemos. Usted, doctor, ha tenido a su cargo una de las obras más completas, acerca de las obras completas de José Martí. Obra que además lo ha llevado a animar todo un equipo de trabajo, pero que sin duda cuenta con un liderazgo como el suyo. Y nos ha permitido descubrir mucho más a José Martí. Pero usted mismo lo ha descubierto, y después de trabajar tanto en ese empeño, ¿qué le ha probado el revisar al detalle la obra martiana? Bueno, efectivamente, en primer lugar, me ha enseñado a conocer de verdad mucho mejor y quizás más a fondo a Martí, no solo sus ideas, no solo su pensamiento, sino también las razones de su actuación, las razones de su vida cotidiana y de su práctica en todos los sentidos. Y en segundo lugar, bueno, me sigue permitiendo darme cuenta constantemente de que estamos ante uno de los más grandes escritores de la lengua, de que estamos ante uno de los más importantes pensadores, iba a decir del mundo latinoamericano, pero tendría que decir, cómo no, del mundo, y ante uno de los más importantes líderes políticos también del mundo. Y creo que esto ha sido resultado justamente en buena medida del trabajo con la edición crítica, que me obliga
sistemáticamente todos los días, a leer y revisar cuidadosamente 5, 6, 7, hasta 8 veces cada texto para tratar de encontrar dónde es necesario una nota, dónde es necesaria una aclaración. Y el mismo proceso de preparación de esa edición pues le va abriendo a uno, digamos, nuevos horizontes para poder entender a veces muchos de sus razonamientos de un modo mejor y así podérselo transmitir también a los lectores. Usted ha sido un pedagogo y también la historiografía le debe mucho, pero cuando acude a los estudios de historia y cuando usted mismo los presenta de su autoría, ¿qué trata de transmitirnos? Bueno, trato de transmitir, me has hecho una pregunta que me hace pensar. Trato de transmitir no solo los acontecimientos, creo que los acontecimientos son importantes, a veces se ha hecho de la historia, por algunas personas que escriben, por algunos que dan clases también, algo un poco aburrido, ¿no? Un poco de consignas, de frases hechas o de discursos filosóficos. La historia, voy a decirlo con el nombre de una famosa serie un famoso programa de novelas históricas de Radio Progreso, es la gran aventura de la humanidad. Y eso hay que saberlo transmitir, es la gran aventura de la humanidad. Pero también tratar de encontrar qué fuerzas distintas y a veces hasta contraproducentes que chocan entre sí o contradictorias, están detrás de los sucesos. Y a veces hasta me atrevo también un poco, yo diría, en algo que siempre decimos, el historiador no puede especular, no puede pensar en lo que no ocurrió, sino en lo que ocurrió. Pero también el historiador tiene, yo diría, el derecho y el deber de analizar las posibles salidas que en un momento dado de la historia se manejaron por distintos grupos, distintos intereses, distintas personas, y las que no fueron, también hay que entender por qué no fueron, y por tanto estudiarlas y explicarlas, porque es una manera también de entrar a analizar qué factores provocaron que estas no fueran las soluciones, las salidas, los movimientos y fueran otros. Y eso es lo que trato de hacer sistemáticamente. Lo cual nos ayuda a interpretar la historia contemporánea. Mucho quiero agradecerle yo al doctor Pedro Pablo Rodríguez que estuviera con nosotros compartiendo estos minutos de sus 70 cumpleaños y que nos acercara sus visiones sobre la historiografía y sobre el estudio de la obra martiana, a la cual él se ha consagrado con tanta pasión. Sin duda es un hombre imprescindible para la vida cultural cubana, alguien que tuvo a bien acompañarnos aquí en nuestro noticiero cultural. Tiempo de nuestro habitual recorrido internacional de miércoles. Hoy la periodista Tania Trujillo nos habla de artes visuales y arquitectura. El Museo Nacional de Arte de Cataluña acoge la exposición El Divino Morales. La muestra permite descubrir al pintor Luis de Morales, autor poco recordado y conocido del Renacimiento español. 54 obras procedentes de diferentes museos, colecciones privadas e instituciones religiosas reflejan temas que evidencian el dolor, la ternura, la culpa o el arrepentimiento. Morales está considerado como uno de los creadores más destacados, originales y que experimentó una exquisita técnica. La exhibición El Divino Morales ya se pudo disfrutar en el Museo del Prado de Madrid y en el de Bellas Artes de Bilbao. Cecilia Paredes es una body painter y fotógrafa peruana que cursó estudios de artes plásticas en la Universidad Católica de Lima y luego arte en Cambridge, Inglaterra. Cecilia siente fascinación por el camuflaje y lo manifiesta en las instalaciones y performance que realiza. Sus composiciones juegan con el engaño visual y con una perfección que hace muchas veces que nos confundamos entre forma y fondo. Aunque su obra es personal, trasciende a temas universales, especialmente aquellos relacionados con el poder de la naturaleza y lo femenino. Y ahora conoceremos una nueva construcción que se ha convertido en ícono de Azerbaiyán. Se trata de la Flame Towers, los edificios más altos de la capital, que tienen vistas a la bahía de Bakú y a la vieja ciudad. Su nombre y diseño están vinculados a la antigua descripción del país, la Tierra de Fuego, donde las llamas de gas natural por combustión espontánea se elevan desde el suelo. Fueron inauguradas en 2013 y albergan un hotel, apartamentos y oficinas. La más alta tiene un total de 38 pisos. Desde las torres se puede disfrutar de diferentes paisajes y al ponerse el sol, más de 10.000 luces LED
en el exterior de ellas proporcionan una visión espectacular. Tania Trujillo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana dedicamos al aniversario 55 de Palabras a los Intelectuales y a la vigencia del histórico discurso pronunciado por Fidel Castro Ruz en la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí. No se vayan, ya regresamos. Es una caja de sorpresa, ya lo ves, que de repente llega el día en que termina su reinado cada rey. Sé que guardaste tu carcajada más brutal para anunciarle al mundo entero mi final. Recibí ahora la gran noticia de saber que no acabé, porque una luz de buena suerte sigue alumbrando mi camino más que ayer. En el contexto del aniversario 55 de las históricas Palabras a los Intelectuales, pronunciadas por Fidel el 30 de junio de 1961, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a dialogar sobre la importancia de ese documento y su vigencia. Las periodistas Dianelis Hernández y Yusilín Suárez nos ofrecen hoy otros acercamientos. A 55 años de Palabras a los Intelectuales, su impronta sigue guiando el camino de las nuevas generaciones. Yo creo que las palabras se insertan en algo que es un todo más grande al cual los jóvenes tienen que regresar, que es el tema de la historia. Toda la historia de Cuba, para entender que el presente cubano es consecuencia de un proceso. Cuando uno conoce, es una frase muy manida, pero es muy real, cuando uno conoce de dónde viene, sabe hacia dónde va. Yo creo que volver a Palabras a los Intelectuales es sin duda, y más para un instructor de arte, para un joven, sobre todo los que están vinculados más a la cultura, es volver a la semilla, como diría Alejo Carpentier. Pensar que la importancia y trascendencia de estas palabras quedó en el año 1961 es un error. Palabras a los Intelectuales fue un mensaje para todos los tiempos, un llamado a trabajar en conjunto por lograr que la cultura fuera la voz de la patria. Palabras a los Intelectuales fue el punto de partida para la formación de instructores de arte, pero también fue el punto quizás de continuidad de esa formación de maestros, esa campaña de alfabetización que definitivamente también condujo a que el pueblo fuera necesariamente mucho más culto. Una política cultural trazada ahí, yo siempre digo martiana, porque trata de sumar a todos y por tanto en ese sentido también es muy inclusiva. Mantener y defender nuestra identidad cultural y las conquistas que resultaron de la labor de los intelectuales y las instituciones a partir de ese momento es el reto de los jóvenes de hoy. El tema de que la unión entre la vanguardia política y la vanguardia intelectual siempre estén de conjunto, estén de la mano, es vital para una revolución y sobre todo en un contexto donde la globalización en materia cultural no escapa tampoco Cuba a ese impacto. O sea, un país sin cultura es como un árbol sin raíces. Y que cada uno de nosotros tiene que poner también su granito de arena. Tiene que reinventarse, te decía, porque justamente es ahí donde a la sazón de todo lo que pueda suceder, hay que preservar mucho más lo que nosotros somos. Hay que preservar mucho más la cubanía, nuestra identidad, nuestras tradiciones y elevarla por encima de todo. Yo creo que desde ahí hay que también hacerle entender a las nuevas generaciones lo valioso que es defender un país y una nación. En el contexto actual, las palabras de Fidel deben ser revisitadas constantemente. En ellas se traza el camino a seguir para que la cultura continúe siendo el real patrimonio del pueblo. Dianelis Hernández y Yusilín Suárez, Noticiero Cultural.
Muchísimas gracias por estos acercamientos. Mañana jueves, fecha en que se celebra el aniversario 55 del histórico discurso Palabras a los Intelectuales, el ministro de Cultura de la República de Cuba, Julián González Toledo, nos acompañará en el estudio para compartir sus criterios sobre la vigencia de este importante documento. Si se anima a participar del debate, pues escríbanos a nuestro correo electrónico noticierocultural@ntv.icrt.cu o acceda a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección: www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y al cierre de esta emisión seguimos acercándonos a la historia y su trascendencia. El Palacio de Gobierno de Santiago de Cuba, hoy sede de la Asamblea Provincial, es una de las joyas arquitectónicas de la nación. Ese inmueble acaba de cumplir 90 años de existencia y fue allí donde hace 65 se realizó lo que la historia recoge como el entierro cubano de José Martí. El siguiente reportaje nos acerca a su hermosura renacentista y greco-romana, a su misticismo y a los valores históricos de ese edificio. No hay otro edificio en la calle Aguilera, la más larga de Santiago de Cuba, con la célebre belleza del Palacio de Gobierno Provincial. Ni el majestuoso Museo Emilio Bacardí desde la acera opuesta puede competirle a su eclecticismo, cargado de finas decoraciones con esos vientos de la antigua Roma que no dejan morir el romance por la fotografía en ninguna época. Es esto un ambiente urbano venerado por viajeros y poblaciones durante 90 años, la edad del inmueble. Esta obra fue pensada desde principios de siglo, porque el gobierno de la provincia antes radicó en el mismo edificio que el gobierno municipal en la antigua Plaza de Armas, en nuestro Parque Céspedes. Pero a partir de 1909 se decidió crear un nuevo edificio de gobierno. Era agosto de 1915 cuando el arquitecto Carlos Segrera ganaba oficialmente un concurso con su proyecto titulado Roma para levantar la sede del gobierno de Oriente. 10.000 pesos recibió el creador, que sufrió la modorra de los gobernantes por engavetar los planos durante 7 años. Segrera murió en agosto de 1922 sin ver iniciada una de sus obras maestras. Cuentan que por ello su espíritu deambula en las noches. En mayo de 1923 inicia la construcción de la edificación y en junio de 1926 inauguró con la presencia de Gerardo Machado, otrora presidente de la República. Es esto una joya del eclecticismo en Cuba, con 4 plantas rectangulares, expresión del poder político que buscaba reconocimiento y austeridad en la ciudad. Sin embargo, ni sus columnas y pilastras de orden corintio con fustes estriados, ni su vestíbulo monumental con escalera de mármol de Carrara y guardianes de bronce, ni la madera preciosa incrustada en las habitaciones, ni sus lámparas señoriales importan tanto como su historia. Aquí se velaron los restos mortales de José Martí los días 29 y 30 de junio de 1951, un pasaje conocido como el entierro cubano del héroe nacional de Cuba. Fue la última vez que se sacó al apóstol de la sombra del retablo de los héroes, su penúltima tumba, y entonces el pueblo y el Consejo de Ministros en pleno tocaron de cerca su luz. Desde 1998, las sesiones solemnes de la Asamblea Provincial, los encuentros con personalidades y el protocolo de hermandad con delegaciones extranjeras conducen a este espacio. El pueblo también viene aquí a buscar respuestas y soluciones a sus problemas. Es entonces cuando lo monumental pasa por la visualidad de los hombres y lo sublime trasciende el trabajo social dedicado a la población. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de los preparativos de la Jornada Cucalambiana, fiesta de las tradiciones campesinas que iniciará mañana en Las Tunas. Le ofrecimos detalles de la continuidad de los Días de la Música, propuesta que organiza la Asociación Hermanos Saiz, y conoció de las próximas presentaciones del Ballet de Camagüey en esta capital. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido como siempre con un saludo desde La Habana.